Muy buenas noches. Para el cierre de nuestra emisión dominical de Oro Noticias, bienvenidos a Protagonistas. Esta noche nos acompaña el ingeniero civil y abogado, el doctor Mauricio Mejía Abello. Él es el nuevo presidente de la Asamblea, que fue elegido hace una semana para el cargo constitucional del año 2022. Doctor Mauricio, buenas noches, bienvenido a Oro Noticias. Carlos Julio, muchísimas gracias por esta cordial invitación. Saludar muy especialmente a todos los televidentes que nos acompañan en esta noche. ¿Cuáles son esas perspectivas, esos retos que asume Mauricio Mejía para un año que entendemos va a ser complejo, un año muy político, pues lo que tiene que ver con la elección del nuevo Congreso, igualmente elección de presidente y vicepresidente de la República, en fin, todos estos avatares que de una u otra forma tienen que ver con ustedes los diputados? Carlos Julio, este es un tema de todos los años. Elegir una mesa directiva que básicamente siempre ha sido como la coordinadora y el motor y el manejo directo de las relaciones entre el gobierno departamental y la Asamblea. Y lo que allí buscamos entre la corporación, pues es precisamente facilitarle, darle las herramientas al gobierno departamental para que cumpla de la mejor forma ese plan de desarrollo que también aprobamos nosotros al inicio del año inmediatamente anterior y que se convierte en la carta de navegación para finalmente poderle cumplir a los santanderianos en unos propósitos que ha trazado el gobierno departamental. Debo advertir que ha habido hasta el momento una muy buena, un buen entendimiento, y la Asamblea no ha sido inferior a su compromiso en entregarle las herramientas para que este gobierno pueda cumplirle a los santanderianos. Y también hay que destacar la importante gestión que ha venido adelantando el gobierno departamental ante el gobierno nacional, el pacto funcional, el convenio para los acueductos del departamento, en temas de placahuellas, en vías, en fin. Se ha logrado canalizar una cantidad de recursos importantísimos, tal vez no vistos en los últimos años aquí en Santander. Y eso pues habla bien del gobierno departamental, pero también habla bien de la Asamblea, que es quien debe necesariamente aprobar toda esta cantidad de adiciones presupuestales para que el gobierno pueda ejecutarlas y cumplirle a los santanderianos con todas las obras. ¿Cómo estuvo ese control político, por ejemplo, en esta vigencia del 2021, cuando la Asamblea, pues inicialmente estuvo sesiones virtuales, luego semipresenciales y ahora presenciales? Un poco complejo usted hacer control político desde la casa. Indudablemente que eso nos trastocó mucho la gestión del año, por sobre todo la del año pasado. Este año la Asamblea logró ir a los municipios, y el propósito que tenemos para la nueva presidencia es precisamente mucho más contacto con la comunidad. Vamos a llegar a los municipios, vamos a escuchar a la comunidad, vamos a recoger de primera mano las inquietudes, las problemáticas, para que en conjunto con el gobierno departamental podamos realmente responderle a esas expectativas que esperan los santanderianos. Es lamentable, Carlos Julio, que todavía muchos santanderianos no reconocen la gestión de la Asamblea Departamental, y nosotros jugamos un papel importantísimo dentro del desarrollo de la gestión de un gobierno. Por eso aquí a nivel nuestro hay una cantidad de debates importantes, debates de control político también importantes, que finalmente han ayudado al gobierno a, de alguna manera, resolver ciertas problemáticas que se han quedado rezagadas. Pero en esos debates de control político, doctor Mauricio Mejía, ¿cuál pudiéramos conocer que fue el más trascendente, que pudo realmente tanto dejar tranquila a la administración como a ustedes los corporados? Bueno, hubo muchos debates importantes, por ejemplo, Ferticol, fueron debates muy importantes que finalmente, después de tanto análisis y debate, nos llevó a la conclusión de que aquí no había nada más que liquidarlo, con el dolor que nos dio a muchos diputados, pero que veíamos que definitivamente eso se había vuelto, una papa caliente que día a día le costaba mucho más al departamento.
y muchos otros debates en temas de infraestructura, pero que el propósito principal es ese, es tratar no de ir a colocarle otra pata más a otro obstáculo más, sino llegar a buscar una solución que permita que finalmente los ciudadanos no se queden con una declaratoria de un incumplimiento de un contratista, sino que los ciudadanos esperan es recibir la obra, porque es el beneficio para ellos. ¿Qué sacamos nosotros? Y lo decíamos en San Gil, ¿qué sacamos con que el INVIA le declare el incumplimiento al contratista y se lleve los recursos? ¿Cuándo va a volver a asignársele plata a esta variante? ¿Y cómo nace esta variante? Con una cantidad de muertos en un accidente trágico que finalmente había que resolverlo inmediatamente y 5 años después todavía no encontramos la solución. Usted tiene pues 2 títulos profesionales. Es ingeniero civil, una larga trayectoria y por supuesto igualmente abogado. Una combinación que como presidente de la Asamblea pues consideramos que esa experiencia pues va a ser muy fundamental, sobre todo porque hay proyectos viales que tienen la connotación nacional, otros pues en las vías secundarias y terciarias. Sin duda va a ser usted muy fundamental en esa condición de ingeniero civil para que realmente el gobierno nacional ponga la atención que se merecen este tipo de obras. Sí, lo hemos venido jalonando con todos mis compañeros de la Duma departamental. Y hoy hay que decirlo con mucha tranquilidad, estamos avanzando. Hoy a ir a Barrancabermeja es un paseo que, a pesar de que faltan algunos kilómetros aquí en la parte de Lebrija, pero ya del río Sogamoso hacia Barrancabermeja es toda una vía que no le desmerece nada a ninguna autopista de otros países. Aquí ya estamos viviendo ese desarrollo y tenemos muchos proyectos que todavía están por arrancar, por iniciar, y que ojalá se logre el mejor de los propósitos para que los santandereanos podamos recibir estos proyectos. La vía Curos-Málaga, pues ahí le asignaron recursos. También uno tiene que ser muy claro, Carlos Julio, y decirle hoy a nuestros amigos de la provincia de García Rovira que con esos recursos van a entregar la vía, pues es mentirles. Es mentira. Pero sí van a avanzar y sí se ha venido avanzando. 1 kilómetro es costoso, ¿cierto, doctor Mauricio? Sí, claro. 1 kilómetro es costoso. Esta vía, pues es una vía bastante, de un relieve bastante complejo, de una geología bastante difícil, pero se cuenta que hemos venido avanzando. Sí. Y este aporte que acaba de hacer el gobierno nacional, pues también hay que destacarlo, es un aporte muy importante que nos va a permitir otros 20 kilómetros más y ahí seguiremos avanzando, pero que algún día lograremos el propósito que es unir a Curos con Málaga. Sí. Bueno, hay unos planes muy ambiciosos, doctor Mauricio y televidentes, en proyectos de aguas y saneamientos básicos. Ustedes saben, muchos acueductos que están todavía en la mira de los organismos de control y en ustedes, los ciudadanos, pero ¿cómo hay una inversión que se anuncia de 300.000 millones de pesos? Usted fue gerente del acueducto metropolitano de Bucaramanga con una gestión muy plausible y conoce bastante ese tema. Ese mensaje a esas comunidades que están sedientas de esa agua, con esos acueductos que pueden ser la solución. Bueno, este es uno de los, tal vez de las inversiones más importantes, 350.000 millones solamente en temas de agua. Y dése cuenta que, por ejemplo, fuimos a Barichara a decirle a la ESAN, a decirle al municipio que finalmente ya se está trabajando sobre la solución para el acueducto de Barichara, que acuérdese que tuvo la plata finalmente se tuvo que liquidar, tiene hoy unos recursos importantísimos consignados en unas cuentas, pero que desafortunadamente por un proceso de socialización mal hecho, finalmente no se logró traer el acueducto para el municipio de Barichara. Hoy ya se avanza en esa socialización, en esos compromisos con la gente de los demás municipios de donde va a venir el agua, que es del sector de Zapatoca y de Galán. Y con base en eso se aspira pues a que finalizando el año entrante podamos ya estar construyendo el acueducto de Barichara. Que importantísimo, por ejemplo, Socorro definió su problema del agua. Yo soy socorrano y hoy me siento muy contento. Visité el acueducto y ya ver que finalmente está funcionando el acueducto de las 5.000, que ya no tienen el problema de racionamiento de agua, que hoy tienen 24 horas del día agua potable y ya se le ve al Socorro
la reactivación económica, porque increíblemente el tema del agua es un tema que frena el desarrollo de nuestros municipios, y por eso todo lo que hay que hacer en pro de los acueductos pues va a tener siempre el apoyo del gobierno, primero del gobierno y segundo de la Asamblea Departamental. Bueno, el pasado martes hubo una candente sesión, bueno, dicen que todas las sesiones han sido candentes en la Asamblea nuestra, debates pues muy interesantes, en donde finalmente fue elegido como nuevo Contralor de Santander Freddy Anaya Martínez. Una sesión que tenía que cumplirse, pues se había programado para el lunes 29, pero finalmente terminó realizándose el día 30, el día que terminaban las sesiones ordinarias. Candente, pero al final se logró una elección 9-7, la misma votación por la cual usted fue elegido como nuevo presidente de la corporación. ¿Fue así de álgida realmente lo que sucedió? ¿Hubo pues realmente debate acalorado? ¿Qué pudo pasar realmente para que esto finalmente terminara como terminó? Carlos Julio, esto es una convocatoria pública para que los santanderianos lo entiendan, de méritos. Nosotros allá no fue que pusimos la terna, no, esto se le delegó desde el principio, desde el mes de agosto, a la mesa directiva. Y la mesa directiva tenía que definir primero las condiciones, los cronogramas, los términos de referencia para, uno, contratar una universidad que fuera ella la que adelantara toda la convocatoria para que finalmente le entregaran a la Asamblea Departamental un listado de las personas que obtuvieron los mayores puntajes. Y esta mesa directiva escogió a la Universidad Distrital de Bogotá, que hasta donde yo tengo entendido, no conozco ningún tipo de escándalo específicamente en el tema de lo que tiene que ver con la elección de contralores. Hoy se escuchan algunos escándalos por allá con las universidades de la costa, ¿cierto? Pero específicamente de la Universidad Distrital no conozco sobre temas de contralores. Sí. Pero además hay que decirlo claro, en estos concursos, en estas convocatorias, nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia, ni siquiera la mesa directiva. La mesa directiva contrata a la universidad y después recibe de la universidad el listado de las personas que obtuvieron los máximos puntajes, se le pasa a la plenaria de la asamblea para que ella conforme con los 3 primeros la famosa terna, y después tenemos que ir a una elección que entre otras cosas debe ser obligatoria, es decir, aquí se tenía que elegir contralor, gústele o no le guste a los honorables diputados. Eso no es un cuento mentiroso, ni tampoco hay que decirlo claramente que si ganaba el voto en blanco entonces esta terna se cambiaba o los listados se cambiaban. No, eso está claramente establecido en la ley, que cuando es por concurso de méritos, cuando lo que lo llevó allá fue el mérito, pues no tenemos excusa alguna los diputados para elegir a uno de los ternados como su contralor. Pero además la misma mesa directiva que después reclamaba voto público fue la misma mesa directiva que en sus términos de referencia, como lo pueden verificar en la resolución que emitió la mesa directiva, pues colocó que la votación era una votación secreta. Y eso no está mal, porque eso está plenamente previsto en la ley, es decir, no somos los diputados los que definimos que fuera votación secreta. La ley ha dicho que cuando en el ejercicio de estas corporaciones, llámese Congreso, llámese Asamblea, llámese Consejo, se tenga que dar un tipo de elección, llámese defensor, llámese personero, llámese contralor, ¿sí? Estas se deben hacer con votación secreta, y no es porque se busque ningún tipo de manguala, no es porque se busque tapar nada, sino sencillamente porque aquí se están tomando son unas decisiones políticas. Políticas, sí, claro. ¿Cierto? Y entonces cada diputado tiene derecho a que se le respete su voto, sí. A que incluso a que no se sepa ni siquiera cómo ni de qué manera votaron. Como también no hubieran podido elegir a nadie que no estuviera en la terna. Era de los 3 y solamente de los 3. No podíamos cambiar la terna, sí. No podíamos dejar de elegir. Y aquí lo que hicimos los 9 diputados fue elegir al que mejor hoja de vida y a quien había quedado primero en el concurso que se había adelantado
y que, repito, es un concurso por méritos. Bueno, muchas gracias, doctor Mauricio, muchos éxitos. Como lo decíamos en nuestra entrevista, su condición de ingeniero civil y abogado pues le permite desarrollar una labor más rigurosa en este control político como cabeza de la Asamblea y, por supuesto, en beneficio del departamento, de las obras, de las comunidades, de los municipios. Muchos éxitos. Carlos Julio, a usted muchas gracias. Aprovechar la oportunidad para desearle a todos los santanderianos una feliz Navidad, un próspero año y que el 2022 nos traiga bendiciones y salud por sobre todo, pero inteligencia para que Santander tenga un mejor desarrollo. Que así sea. El doctor Mauricio Mejía Bello, nuevo presidente de la Asamblea de Santander, nuestro protagonista esta noche en Oro Noticias. Invitación para que mañana nos acompañen en punto de las 7:30 de la noche. Feliz descanso.